Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén en su casa a mediados de semana ya. Estamos prácticamente avanzando con muchas cosas que se han tornado realmente más violentas que pacíficas en todos sentidos. Estamos prácticamente en una eh, situación en donde el mundo está realmente sufriendo un colapso en todos los aspectos. Entonces, vamos a ver qué sucede. Esperemos que las cosas mejoren. Esperemos que las energías sean superadas por la eh, eh, violencia, ¿ok? Y sed de poder y venganza en todos los aspectos, a nivel político, social, eh, a nivel militar, en todos los aspectos, a nivel de poder. Esperemos que podamos tratar de evitar, ¿ok? Evitar a toda costa que siga creciendo esa bola de nieve que se está haciendo cada vez más grande. Vamos a hablar hoy sobre un día como hoy en la historia. ¿Qué pasa un día como hoy en la historia? Bueno, había un señor llamado Yasser Arafat, ¿ok? Que nació en agosto de 1929, ¿ok? Y murió en noviembre del 2004. Yasser Arafat prácticamente era un terrorista, era una persona que eh, luchaba mucho por sus intereses, más que nada, era una persona que tenía mucha ambición, mucha sangre de poder. Fue realmente uno de los más grandes terroristas legales que se ha visto en la historia, ok, por muchas razones. Creo que leyendo mucho sobre su historia, fue una persona que, número uno, él nació en una familia muy prominente en Egipto, ok, Al-Husseini se llamaba la familia de él, era una familia de tradición en Palestina, ok, que se fueron a Egipto, ahí radicaron ellos, venía de una familia de dinero. Él se graduó de la academia de una universidad en Egipto de ingeniero, fue ingeniero civil. Tuvo una firma muy prominente en Kuwait, donde ejerció su carrera. Pero aquí está el problema. El problema con mucha gente de ellos, ustedes tienen que entender una cosa. No sé si todavía lo entienden o me he explicado o no me he explicado. Hay cosas que son importantes que las entiendan porque en el nivel en el que les estoy hablando, muy poca gente ha tenido la oportunidad de tener el contacto real, ¿ok? Con musulmanes como lo he tenido yo. Y he sido afortunado en muchos aspectos porque he podido entender la cultura de ellos a un nivel que muy poca gente no le entiende o le entiende pero no les importa. Entonces, leí el Corán, ok, es un libro que leí completamente, y les puedo decir que es una cultura complicada, es una cultura donde estoy hablando de la cultura en sí, de sus raíces, yo no estoy hablando de algunos pelotudos que se llegan a convertir en musulmanes, ok, yo estoy hablando de ellos, o sea, hay mucha gente en Latinoamérica que es musulmana, yo estoy hablando de ellos, digo, pelotudos por decir o a los genios que se convierten, bueno, para no insultar a nadie. Entonces, o los genios o los pelotudos o genios que se quieren convertir al judaísmo, ¿no? Yo creo que las religiones es lo peor que le ha pasado a la humanidad en todos los contextos posibles. Y bueno, mienten mucho, tienen eso, mienten mucho. Estuve en una fraternidad donde había palestinos y decían muchas mentiras. Entonces es muy complicado creerles. Y es uno de los problemas que tiene Israel en este momento y que siempre lo ha tenido porque no se les puede creer. Yo no estoy diciendo ni defendiendo a Israel de ninguna manera, pero es una locura lo que esta gente hace. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Yasser Arafat llegó, prácticamente mintió, dijo que él había ido a la guerra para el canal Suez en Egipto, que estaba en control
de los franceses y británicos, después fue liberado. Una mentira, él no fue a ninguna guerra, eso es una mentira de él, él no peleó en ninguna guerra, eso es una mentira. Después de eso, sí se enlistó en el ejército de Egipto, ¿ok? Y por medio de otra guerra que se efectuó, ¿ok? Para la total liberación del canal, sí la peleó, sí estuvo ahí, pero previamente a eso no fue esa guerra, ¿ok? Que dice él que peleó antes de la segunda que hubo, que realmente se enlistó y estuvo ahí. Gamal, creo que se llamaba el presidente de Egipto, Gamal al-Nazar. Gamal al-Nazar fue prácticamente asesinado, ¿ok? Por uno de los grupos terroristas egipcios que está en el que él fue presidente, ¿ok? Mataron a este señor, ¿ok? Después de eso empezó revueltas por todos lados, se fue a hacer una guerra civil en Líbano, se fue a hacer otra guerra en Siria, hasta que el tipo terminó en Palestina, ¿ok? Ya como un libertador, un armador de guerras, prácticamente estuvo, en la guerra, okay, de Yom Kippur, en la guerra de 6 días, fueron prácticamente aniquilados por los israelíes, los judíos, no pudieron con ellos y de ahí empezó él prácticamente a integrar grupos armados terroristas en Palestina, para poder pelear prácticamente con los israelíes de una u otra forma. Yo creo que jamás tiene mucho que ver con la creación de él, dicen que él no fue el creador, estaba otro grupo terrorista que se llamaba Fatah, que él fue el creador de ellos, fue el presidente de ese grupo terrorista desde Egipto, que fue el que empezó a armar guerras por todos lados. Creo que fue una persona oscura, fue una persona traicionera, no sé si con su gente o no, pero fue una persona traicionera a los tratados que dijo que iba a hacer, no hizo nada. Ganó un premio de la paz, creo en 1995 con Shimon Peres, y el premio de la paz prácticamente fue una vergüenza porque ese tipo no debió haber ganado nada de eso. Yo no estoy aquí diciendo unos son mejores que otros, estamos hablando de él. Después de eso, prácticamente empezó el colapso de él. Se quedó en Egipto. Pasaron los atentados de las Torres Gemelas en 2001. La comunidad internacional le dio muchísimo crédito a él por las cosas que logró hacer en Palestina. Creo que dividió se dio, territorios en West Bank, y en Gaza Strip a los judíos, pero por atrás era un traicionero, y bueno, no se le podía creer nada. Después de eso, les digo, tuvo un premio Nobel de la Paz. Pasó el 2001, los ataques a las Torres Gemelas, ahí se derrumbó él totalmente, empezó a Estados Unidos a ver la clase de persona que era, y el mundo en general. Murió en el 2004, dicen que fue asesinado, yo no creo que haya sido asesinado, es otra mentira de ellos, o sea, yo creo que murió de viejo o murió de alguna enfermedad, pero eso fue el señor Yasser Arafat, que tomó control también, creo, de la presidencia del poder en general en Palestina, de una u otra forma, en los 90s, y fue una persona realmente que fue admirada en Palestina por muchas cosas. Creo que era un rebelde, llegó con mucha, con mucha amunición, con muchas, con mucho cargamento de armas, tenía muchos contactos. Dicen que tenía una sede en cada país, allá en Europa y en el Estado Islámico. Era muy querido por muchos líderes islámicos por su, rebeldía, por la manera en la que organizaba eh, sus actos de
de guerrillero, se puede decir, y prácticamente fue una leyenda para los palestinos por lo que causó, por todo lo que causó. Sí peleó en el Suez Canal, sí hizo una guerra civil en Líbano, sí también tuvo mucho que ver con la guerra civil que pasó en Siria en esa época, con 1950 y algo. 1970 y algo, 75 fue lo de Siria, creo que tuvo que ver también él en eso. Entonces era una persona que se la pasaba prácticamente en todos lados haciendo cosas. Fue allá a Palestina, puso muchísima, vamos a decir, en los 80s, 90s, más que nada en los 80s, creo que fue una persona clave para el orden que llegó a haber entre paz y paz con los judíos, ¿ok? Era una persona que conocía a todo el mundo, era reconocida en todo el mundo, y obviamente los palestinos lo querían mucho porque era una especie de leyenda para ellos en cuanto a las cosas que hizo en el Medio Oriente y las cosas que logró en Palestina en cierta forma de ataques terroristas prácticamente a los judíos con cohetes, con gente volándose. Él fue proveedor de todo, yo creo que fue el inventor de todo eso con Fatah, el grupo terrorista que él creó metido en Palestina, ok, y después la creación de Hamas con la supervisión de él. No pudo haberse creado jamás si él no hubiera querido que se hubiera creado jamás. Se creó con la supervisión de él, y de ahí todo lo que ustedes saben que pasó con este loquito, que se sabe que fue una persona que prácticamente inundó al mundo islámico con su personalidad, con sus teorías, con muchas cosas. Claramente está que fue una persona emblemática, okay, en cierta forma en el mundo de ellos. Y un día como hoy, antes del 2004, este hombre de noviembre del 2004, este hombre estaba dando una guerra espantosa por todo el mundo. Vamos a hablar hoy solamente de dos países, porque es importante, tres países, perdón. Es importante que cerremos, estamos cerrando ya. Yo creo que después de esto van a haber otras cosas en las que nos tenemos que concentrar, pero vamos prácticamente a cerrar algunas cosas que están pendientes, ok, y se van a volver a abrir otras de estos tres países. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar con Israel. Israel está en una situación en donde están perdidos, ok, tienen a un inepto de presidente, ok, Netanyahu no sabe nada, no entiende nada. Vuelvo a decirles, la derecha puede ser un cáncer para un país también. Es una persona que es un inepto, no entiende nada, está tratando de combatir a un cáncer, ok, que está ahí, ok, como esos terroristas salvajes, y no entiende que lo que ha hecho, ok, al destruir todo lo que hizo con Gaza, bien o mal, yo no estoy criticando eso, esas son cosas que cada quien tiene que ver por criterio propio. Yo no puedo decir eso. No se ha dado cuenta que esa gente ya se fue, no va a agarrar a nadie, no va a encontrar a nadie, ok. Ustedes tienen que entender que para que Israel pueda seguir, ok, como Estado, si quieren seguir, ok, tienen que entender la mentalidad del terrorista, y no la han entendido todavía. Han mandado espías a todos lados, ok, pensando que indulging o premiándolos con cosas como camuflajeándose como sirios, camuflajeándose como libaneses, camuflajeándose como palestinos, porque debe haber espías en Palestina también. Van a entender cómo trabajan, y no entienden cómo trabaja la mentalidad de ellos. No lo han entendido, no han aprendido nada todo este tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Fue un ataque planeado, fue un ataque que sabían que cuando iba a pasar eso iban a destruir Gaza. No son tan estúpidos como para pensar que van a entrar y van a hacer eso y van a dejar Gaza. Lo primero que va a hacer un descerebrado como
va a ser destruir Gaza. Eso es lo primero que iba a hacer. Y todo el mundo sabe, hasta un niño de 10 años, bueno, en mi subconsciente, que creo que es muy elevado, la verdad, creo que es muy elevado mi subconsciente, eh, eh, creo que un niño de 10 años quisiera pensar, sabría eso. Entonces este animal va, bombardea Gaza, ¿ok? Y no se pone a pensar que esa gente ya se fue. Hay túneles construidos abajo de Gaza, ¿ok? Ni siquiera en Gaza, pueden estar en la capital de Palestina, pueden estar a las afueras, yo no sé, donde esa gente se ha metido y se ha ido, ¿ok? Eso fue un ataque planeado muy organizado, con gente muy, muy, muy eh, 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 premiada, se puede decir así, en las artes de ingeniería. Y fue así, no hay nadie, no va a encontrar nada, no va a haber nada, vienen más sorpresas todavía para ellos. Mandan a 300,000 tropas israelíes. ¿A qué? ¿A encontrar hormigas? O sea, es una locura lo que está pasando. Pero bueno, se van a dar cuenta de eso. ¿Qué va a pasar? Yo creo que en cuanto a la seguridad interna de Israel, yo creo que van a estar mejor. Yo creo que no veo que vaya a haber una incorporación, si le quieren llamar así, sobre lo que este grupo terrorista malvado, ¿ok? Va a querer otra vez hacer, va a ser muy complicado. Creo que en eso van a triunfar, pero ese es un triunfo que todo el tiempo se ha visto, ¿ok? Van a triunfar. ¿Por qué van a triunfar en eso? Porque siempre han estado agarrando gente adentro, ¿ok? ¿Qué puede suceder ahora? Bueno, yo creo que van a tener ahora que ver cómo diablos encuentran a esa gente o qué fue lo que hicieron bajo de la tierra. Ok, número uno. Y número dos, van a tener que ver, ok, si no hay entradas a Israel, ok, por medio de esos túneles que han creado. Porque es muy probable que lo hayan hecho así, no son tontos. Entonces, vienen muchas cosas, vienen muchas preguntas que no van a poder contestarse las grandes élites militares de Israel, ok, prácticamente promovidas por los Estados Unidos, porque ese país no es nada, ese país no existe, no es nada, es una hoja en la basura. Si no Estados Unidos no les hubiera dado todo lo que les ha dado. Porque los judíos americanos son muy poderosos y porque son los que prácticamente bancan a los políticos y hacen todo lo que tienen que ver. Este país le debe todo o casi todo a los judíos en la época contemporánea. Vamos a hablarlo así. Yo no sé si se van a querer librar de ellos algún día o qué va a pasar. Eso es otro tema muy, muy diferente. Lo que sí sé es de que es muy peligroso para Estados Unidos eso que acaba de hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque no nada más el hecho de que jamás haya sido un estado, es un grupo terrorista. El problema fue que están matando mucha gente y se va a saber, ¿ok? Que está pasando eso. Bien o mal, yo no puedo decir eso. Yo creo que si me ponen a mí a hablar como militar, yo les voy a decir que estuvo bien lo que hizo Israel. Yo no voy a debatir eso porque se ha creado una bomba de vapor allí que tienen que exterminarla. Si me pueden hablar desde el punto de vista humano, yo creo que está mal. Yo creo que se hubieran esperado, yo creo que hubieran averiguado primero qué es lo que estaba pasando, tratar de agarrar y hacer una invasión interna, ¿ok? Tal vez para poder tener más información, ¿ok? De lo que está pasando. Bombardearon, mataron a mucha gente que tal vez tenía información que les hubieran suplido, pero bueno, yo no estoy a cargo de esa élite militar. Obviamente es un punto de vista, pero sí creo que va a haber muchísimas más sorpresas de las que ustedes se pueden esperar. Va a haber un colapso total en Israel. Netanyahu lo van a sacar de una patada de ahí por inepto y por tonto. Y se van a dar cuenta que no van a encontrar soluciones a nada. ¿Cuál es la principal labor que le está diciendo el Parlamento israelí a Netanyahu? Encuentra al que hizo esto. Eso es todo. Si ustedes se están dando cuenta en las últimas declaraciones de él, dice hasta el último hombre de Hamas va a desaparecer. Está diciendo eso porque lo están presionando. Están diciendo, ¿dónde están? Necesitamos respuestas. ¿Quién hizo esto? ¿Dónde están? Tráelos aquí. No van a traer a nada. No va a poder traer a nadie. Para que Israel pueda entender, ¿ok? Que esas cosas, o cómo parar eso,
cómo parar esos sucesos terroristas que han pasado por décadas ahí. Van a tener, por primera vez, si hay algún inteligente ahí, van a tener que entender que deben meterse en la mentalidad del terrorista. Eso es todo. Y esto pasa también en Estados Unidos. No se meten en la mentalidad del terrorista. ¿Ok? Por eso nos sacaron de Irak, ¿ok? Con bombas en el lodo, ¿ok? Y por eso lo sacaron de Afganistán también, con bombas en el lodo y escondidos en cuevas. Tienen que entender cómo trabajan los terroristas. No lo entienden. No lo entienden y para eso tienen que convivir con ellos. ¿Ok? Tienen que entender cuál es su mentalidad. ¿Qué es lo que ellos creen que se vuelan porque van a bailar con 20 vírgenes en el cielo, 7, no sé cuántas sean, y ya esa es su mentalidad. No, esa no es su mentalidad. ¿Ok? Es inaudito que crean que van a bombardear a Gaza y que van a entrar por tierra y los van a encontrar. Eso es totalmente una locura. No va a pasar eso. Eso es algo que, tácticas de guerra 101. O sea, es una estupidez eso para mí, en términos generales. Yo creo que fue mal conducido, no van a encontrar a nadie, esa gente se fue, van a volver a planear algo. Ahora tienen que ver si esos túneles que van a empezar a construir, aquí está la predicción. Van a empezar a ver túneles viniendo de Siria, van a empezar a ver túneles viniendo de Líbano, van a empezar a los túneles de Palestina, van a tener ellos que ver si realmente llegaron ahí o hay una interferencia con otros lugares, otros territorios de Palestina que tienen que ver con Gaza. Es algo que van a tener que ver. Bueno, me imagino que en algún punto van a tener que saber si son o no, pero mucho de eso está destruido ya, volvieron polvo esos que son unos pelotudos. O sea, van a tener, no van a encontrar a nadie, van a mandar ingenieros ahí y no van a poder, si es que tienen la mentalidad, no sé, se me hacen medio pelotudos esos judíos en la forma en la que están actuando con todo esto. Van a mandar gente ahí, ¿ok? Eso está destruido ya, no van a poner a averiguar de dónde salieron, cómo planearon esos túneles, ¿ok? Les tengo noticias, ya están en Libia, ya están en Siria y probablemente están en están en Egipto, están en otros países que están allegados a Israel, los que haya. Entonces, porque así trabajan ellos. ¿Qué van a hacer? Van a declarar la guerra a todo el Medio Oriente, los van a destruir. Eso no va a pasar en esta época. No estamos hablando de la guerra de 6 días ni tampoco Yom Kippur. Estamos hablando de muchas cosas. Ya Rusia se pronunció. Van a pasar, eso no va a pasar. Van a estar prácticamente. Lo que tiene que hacer Israel es empezar, ¿ok? Un programa de ingeniería civil fuerte en donde tengan que ver de dónde esa gente se está metiendo, cómo se está metiendo a través de túneles por los estados judíos, ¿ok? Que están saliendo como cucarachas esa gente de todos lados. Y tratar de ver cómo pueden parar eso. Yo veo que es muy complicado. Vean lo que está pasando en la frontera con México. Tienen túneles, no los pueden parar. Ok, la droga es un negocio y es otra cosa que no nos vamos a meter en eso. No estoy hablando de eso. Pero tienen túneles por todos lados. Ok, entonces lo primero que deberían de hacer es tratar de ver esos túneles, tratar de ver cómo paran esos. Que el crimen organizado paga mucho dinero a ingenieros que se dedican a eso. Están hablando de un país nada más. En el Medio Oriente todos son ingenieros. Tienen una habilidad para crear cosas como ustedes no se imaginan. ¿Ok? Creo que Saddam Hussein era ingeniero. Seguro que otro loco que acaban de matar, a Bin Laden era ingeniero. Arafat era ingeniero. O sea, es una locura. No entiende eso todavía Israel. Ese es el problema. No entienden eso todavía. O sea, les ha pasado de todo y no entienden eso. Entonces, ahí está la respuesta. Ustedes se van a dar cuenta. Van a seguir los ataques por otro lado. No creo que se vayan a quedar así. Les destruyeron toda una ciudad. Sabían que iba a pasar eso. Tienen a otro monstruo de enemigo que es Irán. Van a ver lo que va a pasar. Predicción dada, predicción en proceso. Siguen las masacres en Israel. No va a parar ahí. Son unos salvajes. Son unos cobardes también. ¿Ok? Pero toda acción tiene una reacción. Yo no creo que Israel de ninguna manera, no es que no crea, yo sé que si te van a matar con una bomba o te van a exterminar, te van a exterminar rápido. No van a hacer las atrocidades que estos van a hacer cobardemente sin decirles. Entonces, totalmente a favor de Israel, ok, en esto no tengo ninguna duda, no por herencia y porque es así.
pero me duele mucho que sean tan pelotudos, ¿ok? Y no se den cuenta todavía qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está, qué es lo que están tramando y cómo se les fue esto de las manos. Increíble, increíble, con tanto dinero que les han dado, con tanto dinero que tienen, con tanta inteligencia que se les ha dado y que se les ha formado, no entienden la mentalidad del terrorista. Vamos a ver qué sucede. Vamos a pasar rápidamente con Argentina. ¿Qué pasa? Bueno, estoy viendo todavía problemas serios con el peso. Creo que el peso se puede derrumbar a un nivel hasta de 2000 pesos por dólar, que sería una catástrofe en Argentina. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, si gana Milei, ustedes Argentina va a llegar a la edad de piedra, ¿ok? Van a estar prácticamente en 6 meses en polvo. No va a pasar nada, no va a dolarizar nada. Es un retrasado mental que va a entrar y va a destruir a Argentina totalmente, o lo que queda, ya está destruido. Lo que queda, sin nada, de nada, se va a armar una guerra civil. Yo se los dije, no me estoy retractando de eso. La gente va a salir a protestar, van a salir a pelear, se les acabó todo. Se les acabó Boca, se les acabó River, se les acabó el Mate, se les acabó el Malbec, se les acabó todo. Entra ese demente y se viene una absoluta guerra civil, guerra económica, psicológica, en donde van a estar prácticamente llegando a la edad de piedra. Va a haber un influx de argentinos saliendo de ahí, no sé a dónde se van a ir, todo el mundo está mal, no sé a dónde se van a ir, pero veo que va a pasar eso. Imagino que Italia, algunos, un país que está mal, pero no así. España tal vez, la mayoría vienen de esos dos países. Entonces, y hablan aparte el idioma. Entonces yo creo que va a ser algo que se viene. Mucha gente que le da el voto de confianza a este tipo, yo los entiendo, están desesperados, ofrece otra cosa, eh, otra locura, pero bueno, la gente prefiere esa locura que lo que tienen, y se van a arrepentir, van a tener una época dolorosísima y se van a arrepentir. Bueno, la secta, yo creo que hay una secta pequeña, que hay una secta grande, pero va a quedar una secta pequeña que va a seguir culpando a los otros. No, él tiene la culpa, él va a tener la culpa de lo que va a pasar. ¿Qué puede hacer Argentina? Número uno, callar a este tipo, se tiene que callar, está asustando a todas las comunidades financieras en el mundo, pensando en que va a ser un cambio en Argentina dolarizando. No quieren oír eso, no quieren oír más. Las locuras que este tipo está hablando son de alto calibre de demencia, ¿ok? Entonces, la gente prácticamente, los bancos están diciendo, este tipo es un loco, es un retrasado mental. ¿Cómo puede la gente votar por este loco? Así han de ser los argentinos de retrasados. Eso es lo que piensan ellos. Les están devaluando todo. Les están devaluando todo. El tipo habla y hay una devaluación. El tipo habla y hay una devaluación. ¿Qué tiene que ver Sergio Massa todo? Tiene que ver Sergio Massa todo. Él empezó esto. Claro, la responsabilidad es realmente de él. Él hizo eso. Él es el que robó. Pero es un demente que el otro, que en lugar de decir, robó, yo no tengo nada que ver, yo lo único que quiero es tratar, por muy retrasado mental que sea, tratar de dolarizar y ya, a mí no me vean. No dice nada. Dice que todo está bien. Dice que que Sergio nunca ha acusado a Sergio Massa de nada, nunca ha dicho que Sergio Massa es algo, nunca ha dicho nada de nada. Entonces la gente se pone a pensar y dice, bueno, ¿serán amigos? Yo no sé si sean amigos, yo creo que más que nada viene por el retraso. No estoy jugando con eso del retraso mental, no crean que lo estoy insultando, no, es un retrasado mental, tiene un problema en la cabeza de retraso, un leve retraso, como Boric, igual. Entonces la comunidad internacional dice, bueno, hay algo que pasa en ese país, no deben ser muy inteligentes, ¿dónde están agarrando a esta vaca? Entonces, pasa que empiezan los problemas, ya no les abastecen, ya los negocios no están vendiendo, ya se está yendo el surtido de cosas, y sigue. ¿Qué va a suceder? Que bueno, llegando allá, se va a sentar en la Casa Rosada y va a decir, si no dolarizan no hago nada, ¿ok? O yo no puedo trabajar con este peso que es una porquería, o me van a hacer lo que yo diga, me van a traer lo que yo diga, me van a traer lo que yo quiera, si no pasa nada, ¿ok? Va a empezar
a hacer negocios, obviamente, lo veo bastante claro, va a empezar a hacer negocios con países que están interesados en recursos naturales. No sé cuánto puede hacer en 6 meses, 3 meses, a lo mucho, no sé. Y va a ser un verdadero desastre, porque no tiene las capacidades elementales como para manejar un país. Eso está claro, eso. Se les están devaluando, yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo economistas muy importantes, muy prestigiados en el mundo, bancos que son los que les van a dar el dinero para poder restablecerse, no les van a dar nada. Argentina va a llegar a la edad de piedra si este tipo queda. Pídanle a Dios que no quede. Y si quieren probar, voten por él. Hagan la prueba. Ok, aquí nos vamos a ver, aquí vamos a hablar. Yo no sé. Yo lo que les puedo decir es de que la única solución que tienen, si están oyendo esto, los poquitos que vienen, no somos ni 10,000 en los videos, por video son muy poquitos, una cosita así nada más, que son los que prácticamente no es ni el 0.1% de Argentina, ¿ok? Lo único que les puedo decir a ustedes es de que si eso llegase a pasar, ¿ok? Si eso llegase a pasar, los va a destruir, ¿ok? La única solución es Patricia Bullrich, no porque sea mejor, por el equipo que tiene atrás, van a poder cambiar las cosas en Argentina. Sigo pensando que Argentina va a seguir en el 2030 con este demente si entra. Yo no sé, pasan muchas cosas, están pasando muchos cambios en el mundo. Obviamente les dije lo de Israel, se está agraviando todo. Yo no sé, yo creo que el 2024 va a ser el año más doloroso en la historia de Argentina, ¿ok? ¿Y cuántos pueden aguantar eso? ¿Ok? Va a haber una recomposición tal vez en el 2026 y en el 2030 van a estar mejor. Sí, sigo creyendo eso. Pero va a ser un año dolorosísimo en la historia en la historia de Argentina, en donde no saben lo que se viene si este loco entra a ser presidente ahí. No lo veo, pero hay una posibilidad de que la predicción que estoy diciendo obviamente no se materialice como todo en el mundo, entonces en la vida. Entonces tomen en cuenta eso, vean qué es lo que sucede, vean cómo quieren jugar sus cartas. Yo no veo que vaya a quedar él, pero puede quedar y da lo mismo, lo van a sacar, pero va a ser una transición dolorosísima para la Argentina, en donde van a estar en una edad de piedra. Si quieren vender casas, olvídense de eso. Si quieren vender condominios, terrenos, olvídense de todo eso, no van a vender nada, no va a pasar nada, se van de picada, así de picada. Entonces, vamos a ver qué sucede, espero que puedan entender quién es este tipo, qué pasa con este tipo. Ya se acabó la joda del reggaetón y se acabó la joda del Rey León, y que entiendan que la única solución es poner a esta mujer ahí y esperar. Ecuador tiene una situación delicada también, empiezan en elecciones, tienen a otro demente que quiere ser presidente, y la otra muchacha que no sé, o señora, no sé qué sea, o vieja, no sé qué sea, que quiere también entrar ahí a mandar. Yo no les puedo decir, yo no vengo aquí a hablar de política, quién es mejor o quién es peor. Sé un poco más de Argentina porque he tenido más, puedo visualizar mejor, puedo envisionar, tener una visión más clara de ese lugar por lo que pasó con el mundial y las cosas que he hablado, y bueno, alguna gente que me ha escrito con la que tengo un poco de conversación. Pero yo creo que va a tomar mucho tiempo para Ecuador para que se pueda nivelar. Vean lo que pasó con este loco de Lazo. Vean lo que pasó con lo del dólar. Yo sé que no lo dolarizó. Es un verdadero desastre Ecuador. Para allá va Argentina. El problema es que Ecuador, esa gente de Ecuador tiene ya un sistema inmune para aguantar esas cosas de ese tipo. Argentina no las tiene. No las tiene, no ha pasado. Lo que pasa en Ecuador no pasa en Argentina todavía. Entonces, yo no me voy a adelantar y les voy a decir a ustedes, oh, esta mujer es la solución, van a estar mejor. Yo no puedo hacer eso hasta que no vea a ella ahí. Ok, en Argentina lo he visto porque empecé a ver a este retrasado mental hablando, obviamente, antes de que pasara todo esto. Ya lo venía siguiendo, ya sé quién es, y a la otra señora igual. Con Ecuador tuve una conexión desde que dije que Lazo lo iban a sacar, lo sacaron. Ustedes saben todo lo que he dicho de Ecuador, pero estoy un poquito cruzado con Ecuador. Creo que va por una resolución un poco más estructurada con esta mujer. Si gana, ok, creo que van a tener un poco más de solidez, ok, y de ahí pueden venir otras cosas. Eso es lo que creo. Va a ganar, sí, la veo que va a ganar, como Patricia Bullrich, igual la veo que va a ganar.
Si eso no pasara, va a haber ser un absoluto desastre también ese país. Veo que este muchacho no tiene idea de nada, ok, veo que viene de una familia de corruptos, una familia que tiene que ver mucho con el crimen organizado también. Eso es lo que veo, eso es lo que he visto. Estaban diciendo que en sus plantaciones se ha visto huellas de corrupción, se ha visto huellas de cosas que tienen que ver con todo lo ilegal que se puedan imaginar. Entonces, y bueno, es un tipo que está totalmente loco, ¿ok? No va a entrar ahí con un paquete gigante, ¿ok? Y va a terminar de destruir Ecuador. Eso es lo que veo de ella. Yo creo que hay más solidez, yo creo que hay más criterio, ¿ok? Pero hay que ver hasta que yo vea cuál es el con de ella, que está con un tipo que es un dictador. Creo que Correa va a tratar de decirle qué es lo que va a hacer y va a tratar de dirigir ese país de una forma u otra. Va a haber muchísimo antes de que Ecuador cambie, pero creo que va a tener un poquito más de solidez con ella. La predicción al final de cuentas es de que ella gana y Patricia Bullrich gana. Entonces vamos a ver qué sucede, vamos a dejarlo ahí, vamos a esperar que las cosas, que entren estos dementes israelíes a Gaza y se den cuenta que no hay nada, porque hay que esperar ahora, hay que esperar a que pase eso. Se gastó una infraestructura tremenda, un montón de dinero, especialmente de aquí, ¿ok? ¿Para qué? Para que no pase nada, ¿ok? Entonces van a entrar ahí, van a agarrar bastantes hormigas, eso es lo que van a agarrar, muchas hormigas y cucarachas, eso es lo que van a agarrar de ahí. Entonces, espérense, van a ver eso. Va a haber más ataques infiltrados en Israel porque esa gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Los agarraron prácticamente de sorpresa. No tenemos la tecnología como para ver qué está pasando a 20 metros bajo tierra. Eso no existe. Entonces ellos la tienen. Esa es la mentalidad del terrorista es muy diferente. Vamos a ver qué pasa. Argentina vuelve a la edad de piedra si este tipo gana. Ya saben que si después del 22, ok, que no creo, no lo veo, llegase a pasar eso, o en un balotaje, lo que sigue es lo que sigue. Nada de que predicción no materializada, predicción dada, predicción cumplida, nada de eso. Si ese tipo gana, sigue lo que les dije, una verdadera edad de piedra viene en Argentina. Ecuador, sigo viendo a Claudia, que es la más equilibrada, ok, para poder dirigir ese país en este momento con lo que tienen. No tienen nada con lo que tienen. O sea, es un desarmador o un martillo. O atornillan y mejoran o que siguen clavando ese país. Esas son las cosas, eso es lo que hay. Espero han disfrutado el video. Un día como hoy en la historia.